Bien, ya estamos de vuelta entonces. Bien. Entonces, el síndrome de ligadura postuvárico es un síndrome que le aparece a algunas mujeres como complicación posterior a un procedimiento quirúrgico en el cual se ha manipulado la trompa de falopio, ¿ya? Probablemente se deba, porque no se conoce muy bien el mecanismo, pero probablemente se deba al hecho de que los ovarios reciben la misma irrigación que la trompa. Entonces, al manipularse la trompa, pudiese dañarse la vascularización del ovario, haciendo que el ovario tenga una disfunción por esa mala circulación y por lo tanto haría que su control hormonal se altere, ¿ya? Generalmente este síndrome suele venir acompañado de disfunciones menstruales, en otras palabras, irregularidad menstrual de diferentes tipos, y puede ir acompañado de dolor durante la menstruación, que es la dismenorrea, ¿ya? Otra complicación que pudiese ocurrir es el embarazo ectópico. Ya, el hecho de que el embarazo no ocurra dentro del útero, sino fuera, principalmente en la trompa. ¿Ya? Eh, esta complicación es más frecuente cuando se hace el cierre por retrocauterio, o sea, donde solamente se lo quema, como les mostré. Ya, por eso han visto que hay varias técnicas ya procurando reducir este riesgo, incluso las que les he mostrado en la cual se lleva la trompa hacia un lado, se la estirpa, etcétera. Ya, y así se reduce el riesgo del embarazo ectópico, ya que podemos decir que entre las técnicas que tienen mejor probabilidad de reconstrucción, hay también mayor riesgo de embarazo ectópico y a la inversa. Ya las técnicas que tienen menos probabilidad de reversión son las que también tienen menos probabilidad de embarazo ectópico. ¿Ya? Bien, suele ocurrir generalmente alrededor de 2 años posterior y puede deberse a una, durante la fase de remodelación en la cicatrización, que se reconecte el conducto. ¿Ya? Bien, en un primer año puede haber un 10%, ¿ya? Debido a esta causa, ¿no? Bien, generalmente si ocurre un embarazo posterior a ligadura, porque pueden haber embarazos post ligadura, ya han visto que la técnica no es 100% efectiva, ya un tercio de ellos sí serán ectópicos. ¿Ya? Entonces, siempre que una mujer ha sido sometida a alguna de estas técnicas y da positivo a una prueba de embarazo, rápidamente hay que verificar que no sea un embarazo ectópico para operarlo cuando todavía no está complicado. ¿Ya? Bien, en cuanto a la reversibilidad, ¿ya? ¿Se puede revertir? Sí, se puede revertir, pero para eso se necesitan técnicas de microcirugía. ¿Hay aquí disponible en Bolivia esas técnicas? Hay disponibles, pero obviamente necesita un equipo quirúrgico especializado, ya microscopios, personal entrenado. Por lo tanto, son técnicas muy costosas, ¿ya? O sea, se puede revertir, pero son muy costosas, ¿ya? Cuanto la técnica de las que hemos visto haya generado menor daño en lo que es la trompa de falopio, será más exitosa la reconstrucción. Pero cuanto más daño hay, menos probabilidad de recuperación. Por eso lo que les mencionaba anteriormente, que cuanto más daño generamos, más difícil que se recupere. La técnica que tiene mejor probabilidad de recuperación son las técnicas en las cuales se usan los clips y los anillos. Ya las otras técnicas en las que se corta, se amarra, se quema, etcétera, ya tienen mucho menor probabilidad de recuperación. Están viendo del 50 al 75% de reversibilidad. ¿Ya? Ahora, lo malo es que si se hace una cirugía reconstructiva en la trompa para revertir la técnica, el riesgo de embarazo ectópico se incrementa bastante, ¿ya? Y ese es el problemita, ¿ya? El hecho de que hay ese riesgo de incrementar el embarazo ectópico, ¿ya? Bien,
En una tasa comparativa, en un estudio de Estados Unidos entre varias técnicas, como la técnica de clips tiene un 84% de reversibilidad, o sea, es la que mejor se puede reconstruir. Luego están las de anillos de silicona, la técnica Pomeroy, que les mostré, y la electrocauterización, que es cuando se quema, es la que menos probabilidad tiene. ¿Ya? Entonces, por eso no se aplican todas las técnicas por igual. Nosotros conversamos con la mujer y sabemos que la mujer tiene una alta seguridad de que no quiere tener más hijos, vamos a usar una técnica con menos probabilidad de reversibilidad. En cambio, cuando vemos que hay algo de duda y de repente en algún futuro todavía se anima a tener un hijo, por si acaso vamos a usar una técnica ya en la que haya mejor probabilidad de revertirlo. ¿Ya? Bien, entonces eso sería lo que es las técnicas quirúrgicas. ¿Ya? Vamos a ver ahora los dispositivos intrauterinos. No sé si hay alguna pregunta antes de pasar a los dispositivos intrauterinos. Bien. Entonces, los dispositivos intrauterinos son artefactos que vamos a colocar dentro de la cavidad uterina, ya, la cual va a generar una respuesta inflamatoria en lo que es el endometrio, el cual va a hacer al endometrio menos receptible a un embrión y también pueden actuar de forma, podemos decir, creando un ambiente dañino para los espermatozoides, de tal manera que ellos no puedan sobrevivir tanto tiempo y se mueran antes de encontrar al óvulo. ¿Ya? Antiguamente habían muchos tipos de dispositivos intrauterinos, los espirales y otros, pero han ido entrando en desuso debido a algunos su dificultad técnica para colocarlo y otros porque más fácilmente se incrustan en los tejidos. Habiendo que actualmente el dispositivo más usado, la famosa T, ya sea la T de cobre o la T hormonal, ya otros dispositivos más, ya que todavía se están usando, pero, como la mini T, por ejemplo, pero las T son las que han quedado por excelencia, pues son las menos traumáticas, fáciles de colocar desde el punto de vista técnico y son las que no se ha observado ningún tipo de complicación como las otras, ¿ya? Entonces, actualmente se usan básicamente dos, ¿no? La T de cobre y la T hormonal, ¿ya? Ambos son de material plástico flexible. La diferencia es que una está envuelta en cobre o plata también, porque por si acaso hay también la T de plata, ¿ya? Y la otra tiene una cobertura con hormonas de liberación lenta, ¿ya? Bien, estos aparatitos vienen esterilizados, ¿ya? Dentro de un envase estéril, ¿ya? Que lo vamos a colocar en condiciones de asepsia, ya sea en un consultorio, ¿ya? O en un quirófano, ¿no? La cosa es que el lugar cumpla condiciones de asepsia, ¿ya? Este va a brindar una protección, como están viendo, del 95 al 99%. Por lo tanto, es un método muy eficaz, ¿ya? En cuanto a su efectividad. Ya. A ver, hay una pregunta, dice, después de 10 años de la ligadura, cuando es cortada las trompas, ¿se puede unir nuevamente las trompas y pueden volver a verse? Sí, es lo que estamos hablando de reversibilidad. Justamente consiste la reversibilidad en eso. Ya puede que sean más años incluso, no siempre 10, puede ser más o menos. Ya no hay un tiempo específico. Sin embargo, la regla es que cuanto más años pasan, más difícil es la reversibilidad y por lo tanto la tasa de éxito es menor. Ya a más años, menos éxito en la reversibilidad. Ya se puede, es lo que decía el rato, las técnicas de microcirugía
que se pueden aplicar para reconstruir la trompa, o en el hombre incluso el conducto deferente, ¿ya? Y obviamente puedan volver a embarazarse. Bueno, se me costó unos segunditos. Ya. Bueno, sigamos. Mi dedo sin querer tocó el cable y lo desconectó unos segundos. Bien, entonces, como decía, se puede volver. Así que, de que es cierto, es cierto. Así que, si alguien se desanima de este método y quiere embarazarse en un futuro, puede, pero no es barato. Va a ser difícil y con una probabilidad de que falle. ¿Ya? Entonces, por eso estas técnicas son consideradas definitivas, ya que si bien hay la probabilidad de que se pueda reparar, su probabilidad de que esta técnica falle es alta. ¿Ya? Bien, Loida, ¿vas a contar alguna cosita? Loida, levantó la mano. Bien. Bueno, mientras te animas, o no sé que de repente todo Dios no escucha. Mejor, si es una pregunta, mejor escribirla, porque si no estás pudiéndolo hablar de repente tienes algún problema de audio. Mi duda de la T de cobre y de la T de plata. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia son el tiempo y la efectividad. ¿Ya? Las T de cobre comparadas con las de plata tienen mayor tiempo de duración y mayor efectividad comparada con las T de cobre. Además, que la respuesta del tejido de la mujer es menor también a la T de plata comparada a la de cobre, ¿no? En otras palabras, algunos efectos adversos como los dolores pélvicos están reducidos en la T de plata comparada con la T de cobre. En cuanto a su mecanismo de acción, es el mismo. Las duraciones, bueno, ahorita les voy a ir mostrando y ahí vamos a ir viendo las duraciones. Sin embargo, hay test que van a durar desde los 2 años hasta los 10 años. Ahora, cuando hablamos del tiempo de duración, por ejemplo, una T de cobre que dura 10 años, que es la que más usamos, por ejemplo, la TU-380A, puede durar 10 años. Sin embargo, al paciente nunca le vamos a decir que dura 10 años. Le vamos a decir que dura solamente 5. ¿Eso por qué? Porque como es una técnica tan prolongada, puede que el paciente no se acuerde a los 5 años que tiene que cambiar su té de cobre. Y puede que cuando se dé cuenta, estemos cerca de los 7, 8 años, tal vez, cuando se acuerde que tiene que hacer su recambio de su té de cobre. Entonces, por ese motivo, duran más de lo que se recomienda. Sin embargo, tenemos ese margen de seguridad para que no falle el método. Ya, gracias, doctor. Bien, entonces, ¿para quiénes estaría indicada las DIUs? ¿Ya? Para cualquier mujer en edad fértil, ya puede ser, al contrario de lo que creen, nuligestas, significa que todavía no hayan tenido ningún embarazo, nulíparas o multíparas. En otras palabras, las que no han tenido todavía ni un hijo, aun cuando hayan tenido embarazo, o hayan tenido uno o varios hijos, incluyendo los adolescentes. ¿Ya? Porque normalmente suelen recomendarte que los DIUs no son aconsejables en personas jóvenes. Sin embargo, sí se puede usar. ¿Ya? Lo va a hacer que lo requieran comparando con nosotros, simplemente es el hecho de que la persona no desee tomar o aplicarse de forma periódica ningún otro método o no desee usar un método hormonal, ¿ya? Debido a que no está de acuerdo con el uso de hormonas o puede que
ya haya tenido algún tipo de efecto adverso o complicación con otro método y prefiere un método más prolongado con menos complicaciones, ¿ya? Se lo puede colocar antes del primer embarazo, en el intervalo intergenésico, que eso es entre embarazos, en el posparto, trans y poscesárea, con o sin lactancia y el posaborto. Una de sus ventajas principales, comparadas con los métodos hormonales, es que se puede colocar durante el parto o inmediatamente el parto o en la cesárea. De tal manera que, por ejemplo, si la mujer acaba de dar a luz por cesárea, se puede aprovechar para dejar la T de cobre dentro del útero, en la cesárea, ¿ya? Y así no se está aplicando después, quedando protegida inmediatamente después de la cesárea o del parto o del aborto, ¿ya? Siendo la principal ventaja porque comparada con otras técnicas, por ejemplo, las hormonales, no se pueden aplicar de forma inmediata en el posparto. Se tiene que esperar por lo menos 6 semanas, perdón, o 6 meses, dependiendo del tipo de método, ¿ya? Entonces, se puede aplicar prácticamente en cualquier momento, ¿ya? Ahora, las contraindicaciones. Obviamente, se debe descartar un embarazo, ya que colocar un dispositivo intrauterino en una mujer que está embarazada puede generar un aborto, ¿ya? Siempre, antes de colocar la T, hacemos algo que se llama esterometría, que básicamente es una técnica en la cual medimos el útero por dentro, y si el útero es menor de 6 centímetros, que puede pasar a veces, no se va a colocar porque obviamente el dispositivo no va a tener campo para estar en su interior y va a ser más fácil que lo pierda y por lo tanto que el método falle. Ninguna patología que deforme el útero. Ya hay patologías como miomas, por ejemplo, en los cuales el útero se deformará y por lo tanto, más bien en este caso, puede generar mayor cantidad de sangrados, ¿ya? Y por lo tanto es contraindicado en eso. En personas que tengan cáncer de cuello uterino o del útero, personas que hayan manifestado o tengan sintomatología de enfermedad inflamatoria pélvica activa, ¿ya? O que hayan tenido durante el embarazo una corionitis. La corionitis es cuando las bacterias atacan las membranas que envuelven al feto. Entonces, como decía hace rato, como se puede poner en la cesárea o en poscesárea o posparto, entonces, si ha tenido corionitis durante el embarazo, no se lo puede colocar. Esas serían las contraindicaciones. En cuanto a sus precauciones, ¿ya? O sea, son situaciones en las que se pudiese colocar, pero se debe vigilar de cerca la colocación y además se debe estar atento a los síntomas que puede generar, ¿no? En este caso, ¿ya? Tal vez tratándolo la causa, se puede usar la T de cobre, ¿ya? Por ejemplo, en mujeres que tengan sangrados de causa no determinada, bueno, esto de acá se mira abajo, ¿no? Y a pacientes que tengan un sangrado fuera de su menstruación y que no sepa por qué, ¿ya? En las hormonas, no sé si estuvieron los otros sábados que hablé sobre las técnicas hormonales, las cuales justamente esto era una contraindicación de usar un método hormonal. Ya, en cambio, como están viendo, un DIU se puede colocar, pero no significa que se lo coloque ya, sino que cuando hay una hemorragia de causa desconocida, se debe hacer estudios para determinar la causa, ya que pudiese ser un cáncer, ¿ya? Bien, en caso de infecciones del tracto genital, sí, siempre y cuando se haya hecho tratamiento. Hiperplasias endometriales, también siempre y cuando se aproveche para tomar muestra para mandar a biopsia para ver si no es algo maligno. Pacientes con anemias, padecimientos hemorrágicos, siempre y cuando se controle la anemia, ¿no? Dismenorrea severa, que eso es dolor al tener menstruaciones, se puede también siempre y cuando el dolor no se vea incrementado por la T de cobre, ¿ya? Mujeres que hayan tenido, embarazos ectópicos o rupturas prematuras de membranas de embarazo o trabajos de parto muy prolongados, se pueden usar, pero siempre vigilándolas de cerca de que no pudiesen complicarse con algunas de esas circunstancias, ¿ya? Bien, entonces, una T de cobre o un
dispositivo intrauterino, perdón, porque no solamente es la T de cobre, entraría en el campo cuando la mujer, por algún motivo, no puede usar ninguno de los otros métodos que hemos estado viendo, incluido los quirúrgicos. Ya, de repente, por algún motivo no puede usar hormonas, por algún motivo no puede usar los de barrera, ya, y no la podemos operar también por algún motivo. Entonces, quiere evitar embarazo, entonces nuestra alternativa es el dispositivo intrauterino. ¿Ya? Bien, ¿cómo se coloca el DIU? ¿Ya? También tengo un videito para mostrarles cómo se coloca, pero vamos a verlo. ¿Ya? El DIU, sea cualquiera, va a colocarse dentro de la cavidad uterina. ¿Ya? Como ven, va a quedar acá dentro. Entonces, ¿no? Ya, ahora, ahí va a trabajar de tres formas. Uno, el cobre o la plata van a inflamar este tejido de dentro, haciendo que nuestro sistema de defensa ataque a los espermatozoides, ya los mate. También, si es que hubiese un embrión, no va a dejar que se implante. Y al mismo tiempo, por la forma que tiene, actúan como un mecanismo de barrera, ya que desvía a los espermatozoides a que se queden pegados a esa zona y no avancen más adelante. ¿Ya? Entonces, ese sería cómo funciona. En cuanto a cuándo se debe insertar, bueno, en realidad se puede insertar prácticamente en cualquier momento. Sin embargo, hay momentos que son más ideales. Ya, por ejemplo, el periodo intergenésico, que eso es cuando una mujer no está embarazada, ya, se debe colocar durante la menstruación, ya. Podemos colocarlo cualquier día. Sin embargo, el día de la menstruación, el cuello uterino se abre y eso hace que sea más fácil colocar la T de cobre sin menos complicación, ya se introduce con mucha facilidad, sin dolor, sin líos, ya. Sin embargo, puede colocarse cualquier día del ciclo menstrual, siendo el segundo día el mejor día para colocarlo, pero puede ser cualquier momento, siempre y cuando, como estamos hablando hace rato, que no hay embarazo. Posplacenta se refiere a lo que es el posparto, ¿ya? Cuando la mujer acaba de dar a luz, ya sea parto natural o cesárea, ni bien sale la cesárea, perdón, ya sale la placenta, ¿ya? Y se comprueba que ya no hay un sangrado importante, ya, o sea que no hay más hemorragia, se puede colocar. Generalmente eso es a los 10 minutos de haber expulsado la placenta. Se puede colocar inmediatamente estamento después del parto o la cesárea. Puede ser que la paciente haya ingresado ya por cualquier evento obstétrico, ya cualquier otra circunstancia, como el mismo parto, otro, ya puede que ella solicite la colocación del DIU antes de ser enviada a su domicilio. Ya incluso 2 o 3 días después del parto. Sin embargo, no es aconsejable después de la semana del posparto o el poscesárea, hasta por lo menos 4 a 6 semanas posteriores, ¿ya? Se puede, pero no es aconsejable, ¿ya? En el caso del aborto, también inmediatamente se terminó el legrado, el aspirado de haber limpiado la cavidad uterina por aborto, se debe colocar el dispositivo intrauterino. En caso de que no haya querido colocarse en el momento del parto, otro, como decía hace rato, puede colocarse 4 a 6 semanas después de cualquiera de estas circunstancias. Ya sea un posparto, aborto, poscesárea, 4 a 6 semanas después puede hacerse colocar un DIU. ¿Ya? Bueno, unos lineamientos para lo que es el uso de los DIUs. ¿Ya? Siempre se debe aplicar después de proporcionar consejería, habiendo haberle dado toda la otra gama de métodos anticonceptivos que existen y a pesar de eso la paciente cree que este es el mejor método para él, ¿ya?
les he aplicado por ahí que conozca muy bien la técnica y que conozca las recomendaciones de cada dispositivo, porque como digo, hay varios dispositivos y puede que unos conozcan mejor un dispositivo que otro. La colocación de esas técnicas de sepsia y antisepsia, lo que mencionaba anteriormente, y no se recomienda en mujeres que tienen varios compañeros sexuales, ya más que todo por el hecho de que el sentirse confiada de no embarazarse pueda que descuide el hecho de protegerse contra enfermedades de transmisión sexual. ¿Ya? Bien, la técnica para colocarlo, ya, a ver, vamos a saltar acá está. Bien, el dispositivo viene siempre con un aplicador, dependiendo del modelo, son similares. Ya viene, como ven, la T dentro de un tubito con un hilo que va por todo ese tubo, ¿ya? Esta piecita que ven es el tubito, este mismo que está acá, y esta piecita que viene de color amarillo o azul o verde es un marcador para la medida que nos dio la estereometría. Antes de empezar a colocarte, se introduce una pieza que se llama esterómetro que nos da la medida del útero. Si nos da, por decirles, 10 centímetros, entonces aquí viene con rayitas para medir y hay que poner esta pieza en los 10 centímetros, que sería nuestra marca para no meter más profundo. Una vez que ya hemos colocado eso, lo que se hace es doblar estas ramitas hacia acá, y como ven acá, se lo dobla para que quede redondito. Luego lo que se hace es sujetar el cuello uterino con una pincita, les vamos a más ratito. Luego simplemente se empuja el dispositivo hasta el fondo, hasta la marca que hemos dejado. Una vez que hemos hecho eso, se sujeta esta piecita que ven acá, que entra como el émbolo de una jeringa, y se jala el tubito para que los vasitos queden sueltos ahí adentro, y luego simplemente se saca todo, quedando la T de cobre en su interior. El hilo va a quedar colgando y se deja 2 centímetros más o menos y se lo retira. ¿Ya? Bien, entonces les voy a mostrar eso en un video, ya para que lo vean. Primero retengo. Aquí está. Bien, ahí está colocando el espéculo, que es el instrumento que usamos para abrir la vagina y poder ubicar el cuello uterino. Se abre hasta que se ubique el cuello uterino. Una vez que se ubique el cuello uterino, se hace la antisepsia, como ven, con una gasita con clorhexidina o povidona para hacer la antisepsia, para no estar metiendo ninguna bacteria, ¿ya? Luego vamos a usar una pinza POSI, que es esa pinza que están viendo ahí, se sujeta, lo que ven al fondo es el cuello uterino, se sujeta con la pinza, ¿ya? Se jala un poquito para que el útero quede recto. Luego hacemos la histerometría, que consiste, como les decía rato, en medir el fondo del útero. Ese es el histerómetro, esa pieza que están viendo, que es una pieza metálica maleable, ¿ya? Entonces se introduce eso hasta el fondo del útero, ¿ya? Y luego se retira, ¿no? Y se nos va a dar una medida, ¿ya? Esa pieza queda húmedo ahí en el metal. Y una vez que queda eso, con ese número, lo decía rato, esa piecita, lo colocamos
en la medida que nos dio la histerometría. Luego se coloca el DIU dentro del aplicador. No siempre van a ver esto que ven acá, ¿ya? Varias veces es solamente esto, ¿ya? Esto es un dispositivo que a veces usan algunos para facilitarlo. Ya, como ven, en este modelo, que este es el hormonal, se jala, ¿ya? Y queda así. En el otro modelo se doblan los bracitos, ¿no? Hacia el centro. Una vez que está lista la cánula, simplemente se jala un poquito de la pinza POSI, se empuja poner hasta ese tope de color que ven ahí. Ya, una vez que se llega al tope, se jala un poquitito la cánula, dejándolo adentro el DIU que se abra. A ver, vamos a jalar lo de afuera. Se jala un poquitito, van a ver. Ya. Ven esto que va a jalar él. Ya. Va a jalar un poquitito ahí. Y al hacer eso, se retira y queda suelto. Pero no está en su posición. Entonces, hay que empujarlo de nuevo para que quede bien pegadito al fondo. ¿Ya? Entonces, lo voy a empujar de nuevo, como ven, hasta el mismo tope que hemos dejado. Entonces, lo acomoda en el fondo y listo. ¿Ya? Y de ahí simplemente se retira la camisa por completo. Ya va a quedar unos hilitos ya colgando y con la tijerita cortamos los hilos más o menos a 2 centímetros del cuello, ¿no? Ahí están viendo, quedó el hilito, ¿ya? Y luego cortamos esos hilitos. Eso con la tijerita, miren, corta 2 centímetros y listo. De ahí se saca la pinza, se saca el espéculo y ya hemos retirado la T de cobre, ¿ya? Entonces, simplemente eso es la colocación. También es rápido y en manos de alguien que sabe cómo hacerlo, lo va a hacer bastante rápido. Bien, en cuanto a la duración, como decía, hay variedad de duraciones, desde los 2 hasta los 10 años. Lo que son, por ejemplo, miren, las más usadas, que aquí están, la 380, que esta es la que más se usa, por si acaso, la de cobre. Está esta otra, la 220. Estas suelen durar de 6 a 8 años, pero nosotros al paciente le decimos 5. Ya le decimos 5 por seguridad. La Multiload de 75-250, que son las de plata, 5 a 3 años, variando dependiendo del producto. ¿Ya? Y los dispositivos hormonales van también de los 5 a los 10 años, dependiendo del modelo y de la marca, ¿ya? Entonces, el tiempo depende en realidad del producto que nosotros tenemos a mano, ¿ya? Bien, entre los efectos adversos, la mayoría de las mujeres no refieren mucha complicación con esto. Sin embargo, en algunas mujeres pueden tener dolores, ya muy raro, pero pueden tener principalmente dolores asociados a la menstruación. Otras mujeres se suelen quejar de que sus periodos son más largos o más intensos, ¿ya? Más problemas que eso no se ha observado como efecto colateral. Sin embargo, si la mujer presenta esos efectos, si es que es la primera vez que se ha colocado té cobre y acaba de colocárselo hace un tiempo, generalmente entre los primeros 3 meses, se les recomienda darle algún tipo de analgésico para el dolor y esperar, ¿no? Porque la mayoría de las veces en los siguientes meses desaparece la sintomatología. Sin embargo, si la sintomatología persiste más allá de los 3 meses, ¿ya? Y es bastante incómoda para la mujer, es mejor retirarlo, ¿ya? Y pasar a otro método, ¿ya? Simplemente eso es lo que se haría. ¿Ya? Para el retiro no es muy difícil, simplemente se agarra ese hilito que han visto y se lo jala. Mejor si es el día de la menstruación, porque así hay menos dolor y más fácil de retirar la T de cobre. En toda mujer que se coloca un DIU,
debe hacerse revisiones al mes de habérselo colocado, a los 6 meses y a partir de ahí cada año hasta el momento que se lo retire o lo cambie. ¿Ya? Por lo mínimo de haber un control una vez al año, tanto ecográfico como ginecológico, y debe hacerse también su Papá Nicolau constantemente. ¿Ya? Bien, eso es en cuanto al manejo de los dispositivos intrauterinos. ¿Tienen alguna preguntita? Tengo todavía 3 minutos. Bueno, si no hay más preguntas, ahí quedamos. Y si hay más preguntas, nos vamos al enlace 4 para que les responda preguntas. Si no, ahí nomás. ¿Alguna preguntita? ¿Preguntas? Bueno, creo que ha quedado entonces bastante claro. ¿Ya? En unos minutos más les voy a subir esta diapositiva al WhatsApp, al mismo grupo, así que no se salgan. Les va a subir el enlace del video por si se han perdido alguna parte. Y les va a subir unos libritos de PDF sobre métodos anticonceptivos, sobre esto y otros para que, si ustedes desean, puedan profundizar más. Y siempre estoy dispuesto a cualquier pregunta. Ahí tiene WhatsApp, tiene mi número. Pueden escribirme para cualquier duda o consulta sobre esto u otro problema. Bien. Entonces, los espero en un siguiente sábado. ¿Ya? Ustedes coordinen con Carola, que está en el grupo, para cómo van a recibir su certificado. ¿Ya? Bien. Nos vemos entonces. Se cuidan. Gracias por haber asistido. Gracias, doctor. Chao, chao. Buenas noches, Buenas gracias. noches, se cuidan.